Le damos la bienvenida a todos los asistentes de este segundo seminario virtual. El día de hoy contamos con la presencia del maestro en ciencias Saúl Rogelio Mendoza Jacobo, el cual, como muchos de ustedes ya saben, es egresado de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y de la licenciatura y de la maestría en probabilidad estadística del Centro de Investigaciones Matemáticas en Guanajuato, el CIMAT. Actualmente está cursando su doctorado bajo la tutela de Octavio Arismendi, si no me equivoco. Saúl nos viene a hablar hoy de matrices con entradas aleatorias. Adelante, Saúl, muchas gracias. Gracias, Tulio. Y pues buenas tardes a todos. Algunos ya los saludé. Me da mucho gusto ver personas, caras conocidas y no puedo ver a todos los que están, pero creo que escuché que hay algunos profesores y pues recordar hace unos pocos años que estaba cursando la licenciatura y a todos los recuerdo con mucho cariño. Así que estoy honrado de que me brinden este espacio para compartirles este tema que a mí me emociona muchísimo, porque involucra muchas áreas de las matemáticas que me gustan. Entre ellas el álgebra lineal, el análisis y la probabilidad. Y además de que involucra muchos temas que son de mi interés en matemáticas, también es rico en aplicaciones. Voy a tratar de que la plática tenga elementos para todas las áreas, para todos los niveles, así que voy a mantenerme en las ideas más que en la formalidad. Sin embargo, sí voy a ir mencionando elementos que requieren un poquito más de conocimientos, un poquito más de materias que las que llevan en primero o segundo año, pero esperaré que todos los niveles se lleven una idea de más o menos lo que les quiero compartir. Y bueno, el tema de matrices con entradas aleatorias, yo lo veo desde dos enfoques diferentes. El primero nace con las ideas de Wigner que estaba estudiando la energía de ciertos átomos de núcleo pesado. Y bueno, él partía de la ecuación de Schrödinger. Nomás les quiero decir cómo se relacionan las matrices aleatorias con lo que él estaba tratando de resolver. Bueno, es algo como esto, lo que él quería resolver en ese tiempo. Y bueno, lo que hacen los físicos aquí es usar separación de variables para decir que una de las soluciones de este sistema va a ser una que depende del tiempo multiplicada por una que no depende del tiempo. Y la ecuación que hay que resolver en el caso independiente del tiempo es más o menos así. Vamos a ponerlo vectorial, que ya puse el gradiente allí. Aplicado a una función que no depende del tiempo, es igual es igual a un valor de la energía, un escalar, multiplicado por la función. Si a este le llaman h, este es un operador lineal, y bueno, el problema que hay que resolver con la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo es un problema de autovalores. Ahora bien, este operador ya no vive en un espacio de dimensión finita. Entonces, no necesariamente tiene una matriz asociada. Sin embargo, los físicos trabajan en un espacio que es separable y por tanto se puede pensar como el límite de una sucesión de matrices o como una matriz infinita. Se puede relacionar de alguna forma ciertos elementos de este operador con una matriz infinita. Bueno, lo que hizo Wigner es asociarle una matriz, una matriz, pero las entradas de esta matriz tienen cierta aleatoriedad debido a la medición. En cuántica aparecen muchas cosas aleatorias. Y entonces el problema que hay que resolver es encontrar los eigenvalores de una matriz aleatoria o los eigenvalores en el límite de una matriz aleatoria. Ese es un enfoque y en este enfoque lo que se utiliza es elementos algebraicos del espacio donde viven las matrices. Hablando de que es una álgebra, se utilizan que las matrices tienen cierta facilidad al multiplicarse. No conmuta la multiplicación en el álgebra de matrices, pero
sí puedes decir ciertas cosas de la traza del producto y cosas así. Bueno, ese es uno de los enfoques. El enfoque en el que yo voy a trabajar hoy es el clásico. No voy a ver a la matriz como un elemento de un álgebra, que es el enfoque que le da la probabilidad libre y todas estas cosas que no mencionaré hoy. Voy a usar el enfoque clásico, que es el que utilizamos en estadística. Y la idea es que estamos viendo a la matriz como, bueno, una matriz con entradas, variables aleatorias. Tiene variables aleatorias en la entrada y me voy a preguntar por su distribución o por ciertos eventos de interés relacionados con esta matriz. Por ejemplo, en regresión lineal o en análisis de componentes principales, nosotros tenemos un vectorzote de datos, Z1, Z1.000.000, no sé. Y en análisis de componentes principales lo que hacemos es una proyección de estos datos a otras variables, pero no sé, es mucho menor que el número de variables que teníamos antes. Y la idea es que al reducir la dimensión no perdamos tanta información, que toda la variabilidad de estos datos queden resumidas en estos datos de acá. Y para hacer eso hay que ver cómo se comporta esta matriz. También en regresión lineal hay que invertir esta matriz para dar el estimador de mínimos cuadrados, por ejemplo. Entonces, lo que quiero dejar en claro ahorita es que es importante saber cuándo es invertible esta matriz en el enfoque clásico. Lo del enfoque de Wigner que les mencionaba era solamente para decirles otro rumbo, otra rama que pueden tomar la teoría de matrices aleatorias. Pero yo me voy a enfocar aquí en resolver la pregunta, ¿cuándo es invertible una matriz que tiene entradas aleatorias? Y bueno, esta es la motivación. Y como les dije, me voy a enfocar en las ideas para que no corran los de primer año. Y las ideas que están detrás son las siguientes. Una probabilidad, como muchos coloquialmente pueden pensar, es una medida de la facilidad de ocurrencia de un evento. Y esta medida de aquí está entre 0 y 1. Si está más cerquita del 0, pienso que es menos factible que ocurra el evento. Y si está más cerquita de 1, es más factible. De hecho, si la probabilidad es 1, digo que es un evento seguro. Es la probabilidad de que mañana salga el sol, dado que ha salido todos los días desde que hay registro de la humanidad, bueno, estadísticamente 1. Y 0 similarmente. A lo que voy es que piensen en la probabilidad como una medida de la facilidad de ocurrencia. Entonces, eventos raros están muy cerquita del 0, eventos muy, muy factibles están cerquita del 1. Y una variable aleatoria es una función que cae en R, toma valores en algún lugar. No se preocupen por eso ahorita. El lugar lo pueden pensar como la fuente de la aleatoriedad. Por ejemplo, cuando tiran una moneda y tienen águila o sol como resultados y hay una función que a águila le asigna 1 y a sol le asigna el 0. Bueno, acá está la aleatoriedad y aquí están los reales que yo ya conozco. Lo importante de la variable aleatoria, la única propiedad que le voy a pedir a esta función es que tenga sentido esto, que tenga sentido que yo le pueda sacar la imagen inversa a un conjunto de R y medirlo con la probabilidad. Yo puedo decir qué tan factible es el conjunto A través de X. Y bueno, el nombre de variable aleatoria es bastante conveniente y la notación también lo es, con la idea de que esto es como una variable, como cuando ustedes despejaban la X de una ecuación cuadrática. Igual aquí esta X mayúscula también la pueden despejar, también pueden hacer cosas, pero bueno, recuerden que es una función. Afortunadamente las funciones son muy bien portadas y las variables aleatorias aún más con la probabilidad. Entonces, esto es notación, pero lo que me está diciendo, observen bien, probabilidad de que X esté en A. X es una función, X no está realmente en A, porque A es un subconjunto de R, de puntos y X es una función. Pero esto me está midiendo en realidad la imagen inversa de este conjunto. Y este sí es un conjunto que puedo medir con la probabilidad. Y lo que les digo de esa notación es que es bastante conveniente porque yo tengo un subconjunto en los reales. Lo voy a poner aquí como un intervalo. Perdón.
Aquí lo voy a poner el A. Y tengo mi X. X es una función, como les decía, y digamos que aquí X omega 1 cayó aquí. X de omega 2 está acá. Pero X de omega 3 ya está aquí. Todos los omegas y los estoy tomando en el omega grande, ¿no? El valor, el dominio de la función X. Y así van cayendo muchos elementos aquí adentro. No importa si cae 1 o 2 o 3 o ninguno. No importa, perdón, si cae 1, 2 o 3 o 4. Lo que importa es cuánto mide el conjunto de los que caen aquí adentro. O sea, si yo los agarro todos los que caen aquí, ¿cuántos son acá? Eso es lo que me está diciendo la probabilidad. La probabilidad de que X esté en A es tomo todos los elementos que cayeron en el conjunto A y mido ese conjunto. En principio, aquí yo le puedo asignar una probabilidad, por ejemplo, 0.3, dependiendo de cómo esté midiendo yo los conjuntos. Puede ser una medida de conteo, puede ser una medida diferente. Y bueno, esto no significa, si yo encuentro que la probabilidad de que X esté en A es 0.3, lo voy a poner como la probabilidad de que X sea mayor que 5, que corresponde al intervalo 5, infinito. Si esto me da 0.4, esto no significa que la variable siempre está en ese intervalo, sino que la medida de todos los puntos que caen acá es 0.4. Y bueno, hablando de la frecuencia relativa, sí puedo pensar eso para darme una idea, como que el 40% de las veces cae acá la imagen de un elemento de omega en este intervalo. Y como esta es mi fuente de aleatoriedad, es como si estuviera en un experimento y el 40% de los resultados caen acá y el 60% acá. Bueno, esa es la idea. Pero no excluye esta medida positiva, no excluye que yo pueda tener elementos que cumplen esto. Bueno, esta es una idea de lo que es una probabilidad y una variable aleatoria. Y lo que les mencionaba, que sumas, productos, cocientes, composición, límites, las variables aleatorias son muy nobles, entonces las operaciones que hagan con las variables aleatorias son variables aleatorias. Aquí me gustaría enfocarme en dos tipos de variables. Las continuas son las variables que me permiten codificar esta facilidad, esta probabilidad, con una función continua de este estilo que está aquí. Si yo quiero medir la facilidad de que X esté en un intervalo, por ejemplo, aquí pueden ver el menos 1, 1. Yo lo que tendría que hacer es integrar la función de menos 1 a 1 y el área que está aquí me va a dar la probabilidad de que esto ocurra. Igual aquí. Ustedes pueden darse una idea de que es más probable que la variable esta, la que está definida con esta densidad, de que es continua, por tanto, tiene más probabilidad de estar entre 0.6 que entre 0 y 0.6 que entre 0.6 y 1.2, porque el área que está aquí abajo suma menos que el área que está aquí. Esta es más grande, entonces es más probable que esté aquí. Igual este es más probable que esté centrado alrededor del 0. Esa es la idea de una variable continua, cuyas probabilidades me son permitidas calcularlas integrando una función, viendo el área bajo la curva. Las variables discretas toman un número finito de valores. Esas no pueden estar en un intervalo, no necesariamente un número finito, un número contable, un número discreto de valores. Pueden ser los naturales, pueden ser los pares, los primos, pueden ser los números del 1 al 10, los pares del 1 al 10, todos esos. Pero es una cantidad discreta de puntos la que puede tomar. Y bueno, estas sí me permiten calcular este tipo de eventos. La probabilidad de que X tome el valor N. Y aquí la altura de estos palitos es el que me dice qué tan factible es que tome ese valor. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en la discreta, aquí en la discreta que es más fácil, tiene más probabilidad que la variable tome el valor 10 que el valor 5. Y es más probable que tome el valor 7 que el valor 6, sí.
Bueno, esas son las ideas de estos dos tipos de variables. En resumen, una variable aleatoria me da información de mi experimento y las probabilidades las calculo de estas dos formas. Si son de esta naturaleza integrando, si son de esta naturaleza sumando las alturas de estos palitos que están aquí. Y si quieren un ejemplo, pueden pensar en, ustedes entran a un salón que no conocen y van a empezar a medir las alturas de las personas que están allí. En principio, ustedes no tienen certeza de los resultados que van a obtener. Bueno, eso se puede modelar. Hay una fuente aleatoria por la incertidumbre y la facilidad de ocurrencia. En este caso, sí tienen un número finito de posibilidades y bueno, el que más se repite, pues hablaba de la probabilidad más grande y esas son las ideas que están detrás de las variables aleatorias. Estoy mencionándoles que es una variable aleatoria porque en un momento voy a considerar matrices cuyos elementos son este tipo de funciones. Vale la pena mencionar la definición de independencia. Si yo tengo dos variables aleatorias y la y la medida, la facilidad de que ocurran los dos eventos a la vez, es el producto de las facilidades de los eventos individuales, entonces digo que son independientes. En términos prácticos lo pueden pensar como que dos variables son independientes y una no depende de la otra. Vaya que los nombres que le damos en probabilidad y estadística a las cosas se apegan bastante a la intuición. Pero bueno, también hay que ser cauteloso con eso. Este resultado de aquí se los quiero poner, uno porque más adelante lo voy a utilizar, y dos como para que vean cómo se manipula la independencia usando elementos más avanzados de probabilidad. Para los que están llevando probabilidad avanzada o medida, ¿cómo se demuestra eso? De hecho, basta con que una sea, estoy tomando dos variables aleatorias, independientes, entonces va a pasar esto, cuando son continuas. Pero basta con que una sea continua. Con que X sea continua, ya esta cosa son diferentes con probabilidad 1. Y bueno, la prueba es muy sencilla. La probabilidad, vamos a suponer que X es la variable continua. La probabilidad de que X sea diferente de Y, a los que están llevando probabilidad avanzada, o probabilidad 3, creo que la llaman en la facultad. Esto es lo mismo que la esperanza. Los demás no se preocupen, ignoren esto. Solo quiero que queden las ideas para las personas que están llevando el curso o que están llevando un curso de probabilidad y ya están familiarizados con la probabilidad condicional. Esta igualdad se tiene por esperanza total y esta cosa de aquí es 0 porque ahora el valor de Y está fijo y las variables continuas no pueden tomar un valor en específico. Si yo quiero medir la probabilidad de que X sea igual a X, yo tengo que integrar sobre esta región, pero esta región solo tiene un punto, una función continua. Y como saben todos, si yo integro sobre un intervalo de este estilo, un intervalo de la forma X, X cerrado, esto da 0. Y bueno, entonces la probabilidad de que esto ocurra es 1 cuando Y está fijo. Y esto es 1. Se acabó la prueba. Un ejemplo discreto es la variable que solamente toma dos valores, menos 1 y 1. Y a cada valor lo toma con probabilidad de un medio. Es decir, estoy dando estos elementos de aquí. Si yo doy la colección de todos estos elementos, conozco la distribución de la variable. La distribución me refiero a poder calcular las probabilidades de que eso esté en un conjunto, pero sumando las individuales así, o integrando bajo la curva. Esa variable yo le llamo Rademacher, la que toma menos unos y unos con probabilidad de un medio. Si en vez de menos 1, de menos 1 y 1, toma el 0 y el 1 con probabilidad de un medio, se le llama Bernoulli, esa variable. Lo voy a dibujar aquí. La Rademacher solamente toma dos valores, menos 1 y 1, y la altura de estos piquitos de aquí va a ser un medio. Si ustedes suman las alturas, les da 1. Eso siempre va a pasar con las masas. Y la Bernoulli
Pasa lo mismo exactamente, pero con 0 y 1. Son ejemplos sencillos de variables discretas. También esto es en un medio. Y el ejemplo continuo por excelencia es la distribución gaussiana. Aparece en muchos problemas en muchas aplicaciones, así que es de los más importantes. Además que esa juega un papel importante por un teorema que se llama el teorema del límite central. Aparece esta distribución como único límite de una clase muy grande de variables aleatorias. Esta es la función de densidad de la variable gaussiana. Es la famosa campana de Gauss que llama. Bueno, hasta el momento ya tenemos la idea de qué es una variable aleatoria, una propiedad que cumplen las variables independientes y ejemplos de dos tipos de variables, discreto y continuo. ¿Qué es una matriz aleatoria? Una matriz aleatoria, va a sonar redundante, pero es una matriz cuyas entradas son variables aleatorias. Ahora me van a decir, pero Saúl, esto es una matriz que tiene elementos como elementos funciones. ¿Eso qué? ¿Qué está pasando allí? No, ya les voy a responder yo que no se preocupen porque esto es notación para una función nueva. Una función que toma valores en omega y tiene, perdón, aquí lo voy a poner. X es una nueva función que también está definida en omega, pero cae en el espacio de matrices, con entradas reales o complejas. Depende de la naturaleza de las variables aleatorias. Y lo pueden ver aquí. Aquí, si yo evalúo en un omega, evalúo en el mismo omega todas las entradas que eran funciones y estos elementos ya viven en R. Por ejemplo, puede ser en el caso de la Bernoulli, la que tomaba ceros y unos, un posible resultado sería este. Esta cayó 0, perdón. Esta cayó 0, esta cayó 0, 0 y esta cayó 1. Esta es una realización de la matriz aleatoria. Pero si tomo otro elemento, otro omega, esta pudo haber caído 1, esta 1, 1, 0. Entonces, podemos pensar como que la matriz no tiene valores fijos, sino que con cada omega van cambiando. Y yo me puedo empezar a preguntar cuál es la probabilidad de que ocurran ciertas cosas con esta matriz en términos de sus elementos. Por ejemplo, una propiedad es X es invertible. Si el omega fue tal que me cayó esto de aquí, vean que esta matriz no es invertible. Tiene determinante 0. Pero esta matriz de acá sí es invertible. Entonces, dependió mucho del omega saber si la matriz iba a ser invertible o no. Pero a mí no me interesa cuando saco probabilidades elementos en particular. Me interesa cuánto suman todos los omegas que me hacen que esta matriz sea invertible. ¿Qué tan factibles son el conjunto de todos los omegas que me hacen que se cumpla cierta propiedad? Eso es lo que mido yo. Eventos de interés, por ejemplo, la probabilidad de que la traza de la matriz sea mayor que 5. Esto ya es una variable aleatoria, entonces ya me puedo preguntar por la probabilidad de que esto pase. Es una variable aleatoria porque la traza, recuerden que es la suma de los elementos de la diagonal. Entonces, si yo sumo dos variables aleatorias, eso es una nueva variable aleatoria. El determinante es un polinomio de las entradas de la matriz. Entonces, también me puedo preguntar cuál es la probabilidad, cuál es la facilidad de que ocurra que el determinante es igual a 3. Y los eigenvalores son raíces de un polinomio asociado y está en términos de las entradas de la matriz. Entonces, también es una variable aleatoria y también me puedo preguntar cuál es la probabilidad de que esto sea igual a 1. Como ven, ahora estoy pasando todos mis elementos de lineal, pero ahora la traza, el determinante, los eigenvalores, el polinomio característico, todas estas cosas son variables aleatorias y me puedo preguntar con qué probabilidad pasan ciertas cosas con ella. Y bueno, las entradas de la matriz aleatoria pueden ser tanto discretas como continuas, como otras cosas que no les mencioné. Pero variables aleatorias de las que sea, y no necesariamente tienen que ser independientes una de la otra. Podemos tener cualquier tipo de cosa mientras todas las variables vivan en el mismo espacio, o sea, tengan el mismo dominio. Por ejemplo, aquí les hago la pregunta. Una matriz con entradas gaussianas.
¿Es más factible que sea invertible? ¿Qué piensan? Yo voy a tomar una matriz y va a tener puras entradas gaussianas. ¿Será invertible? ¿Será, no sé? Depende, va a ser raro que aparezca un cero, porque las variables continuas no toman con probabilidad cero un valor en específico. Entonces, van a haber números cercanos al cero, como el 0.01, 0.2, etcétera, pero en conjunto la matriz no depende de si tiene ceros o no, que el determinante sea cero, o no únicamente depende de eso, sino depende de una estructura. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo esta matriz? Esta matriz, X, 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 X. X tiene distribución gaussiana. La campanita de Gauss, al integrarla, me da la facilidad de que esto esté en un intervalo o no. Esta matriz de aquí tiene la misma variable aleatoria en todas sus entradas y, por tanto, no es invertible. Bueno, los que están llevando lineal dijeron, obvio que no es invertible, porque el determinante es cero. O porque se repite el mismo renglón aquí abajo y entonces el número de filas linealmente independientes es 1 y no es 2. Debería de ser de rango completo para que sea invertible. Entonces, no solo depende de que yo tenga variables continuas dentro para garantizar que tengo invertibilidad, sino que también depende de la estructura de dependencia. X es obvio que depende, con las ideas que les he dado, depende de X. Es la misma función. Entonces, sus valores sí están condicionados a los valores de esta. Entonces, no tenemos independencia y no tenemos invertibilidad. El resultado que les voy a poner es para variables independientes y con las ideas de continuidad que les estaba dando. Ese es el de los resultados principales de esta plática. Así que voy a detener un poco y les platicaré que este resultado lo sacó un alumno de Víctor Pérez Abreu en colaboración con Víctor. Y es un alumno que Tulio conoce muy bien. Él siempre ha estado muy interesado en el rango de las matrices aleatorias. Yo recuerdo la primera vez que fui a CIMAT en el 2014, que este muchacho dio una plática y lanzó una pregunta. Si yo tomo una matriz con entradas ceros y unos, al azar, un medio cero, un medio uno, ¿qué es más factible? ¿Que me haya salido una matriz singular o una matriz invertible? Así lo lanzó al público. No, pues ahí estuvimos discutiéndolo y una muchacha sí lo resolvió, pero siempre ha estado interesado en eso y miren, su tesis de doctorado culminó en algo parecido. Bueno, uno de los resultados que él obtuvo fue de importancia en esa pregunta. Y ellos definieron las matrices de tipo M. Vamos a analizar esta definición detalladamente. Vamos a enfocarnos en el caso cuadrado. Una matriz es del tipo M si los elementos de la diagonal, creo que aquí sí vale la pena anotar aquí encima. Los elementos que están en la diagonal son independientes de los que están fuera de la diagonal. Esa es una. Es lo que dice aquí. Son independientes. Estos son independientes. Estos no dependen de los que están fuera de la diagonal. Pero también entre ellos son independientes. Entre ellos son independientes. En todos los elementos que están aquí. Y tienen distribución continua. Eso es lo importante. Una matriz del tipo M tiene todas sus entradas independientes, todas las de la diagonal son independientes del resto de las variables y además tienen distribución continua, es decir, tienen una densidad. Bueno, el teorema principal es el siguiente. Si X es una matriz aleatoria del tipo M, entonces su determinante es distinto de 0 con probabilidad 1. Es decir, es de rango completo, es invertible, todo esto que ustedes ya saben de álgebra lineal, con probabilidad 1.
Eso lo demostró para este tipo de matrices. Miren la generalidad, yo no le estoy dando una distribución específica a las variables, solo estoy diciendo que tengan cierta estructura de independencia y que sean continuos los elementos que están en la diagonal. Les voy a dar una idea de la prueba de esto, porque es muy, muy interesante. La idea de la prueba es usar inducción. Y, bueno, creo que es fácil que lo ponga así. Se cumple para n-1. Todos ustedes ya saben que antes se demostró para 1, etc. Ahora me voy a fijar cuál es la probabilidad de que el determinante de la matriz aleatoria que estoy considerando sea distinto de 0 para este de dimensión n por n. Y bueno, ¿qué es el determinante? El determinante, lo voy a poner aquí abajo, mejor. El determinante es x11, la primera entrada, por el determinante de esta cosa de aquí que la denotamos así, tilde. Si todavía se usa el Friedberg en la facultad, creo que esa es la notación que usábamos. Donde esta es la matriz que yo le quito la fila 1 y la columna 1 y ahora saco el determinante de lo que sobró. Eso significa la tilde. X y J es quitar la fila I, la columna J y fijarme el determinante de lo que queda. Más la suma, bueno, lo que ustedes ya saben también. Desde m igual a 2 hasta n de x1m por el determinante de x1m tilde. Ah, ahí casi dejaba que me corrigieran. m-1, ¿cierto? Va alternando el signo del menor para tener el cofactor que aparece aquí. Entonces, todos estamos de acuerdo con esta definición del determinante. Es la que vemos en álgebra lineal. Bueno, perfecto. Y ahora esto es la probabilidad de que este determinante sea distinto de 0 es la probabilidad de que este elemento sea distinto de 0. Solo reescribí el determinante. Pero observen esto. Yo por hipótesis de inducción ya sé que esta cosa de aquí no es 0, porque es una matriz que tiene n-1 elementos en la diagonal, tiene la misma estructura de independencia y pues el resultado ya demostré que se cumple para n-1, ese es el paso de inducción. Entonces puedo despejar y decir que esto es la probabilidad de que x11 sea diferente de la suma que tengo ahí arriba entre el determinante que me sobra. Pude dividir gracias a la hipótesis de inducción. Ahora, observen bien que los elementos que aquí aparecen, ninguno depende de x11. Por la hipótesis de independencia que tengo, todo este elemento también es independiente de x11. Y este también. Al pasar dividiendo, me queda una cosa aquí, y, que es independiente de x11. Y x11 tiene distribución continua. Me devuelvo al teorema que les demostré, este de aquí. Eso significa que eso tiene probabilidad 1 y acabé. Esa es la demostración. Solamente usar la definición y la propiedad de independencia con las variables continuas que les probé hace rato. Claro que esto tiene algunas consecuencias. Cuando estás en el caso complejo hay unas cositas más, tienes que condicionar, etc. Pero bueno, por ahora con eso basta. Y bueno, les quiero recordar que el rango de una matriz es el número de columnas linealmente independientes de la matriz y que una matriz cuadrada es invertible solo si es de rango completo. O sea, si la matriz es de n por n, es invertible si su rango es n. Eso es algo que se ve en álgebra lineal. Y lo que nos dice el teorema es que matrices del tipo M tienen rango n, son de rango completo, con probabilidad 1. Estaba yo llevando el curso con Víctor Pérez Abreu y nos explicó este teorema, nos dejó la demostración de tarea, de hecho, y lanzó al aire la pregunta y dice,
A ver, ¿qué pasa si no tienen n elementos en la diagonal? ¿Qué pasa si no todos los elementos de la diagonal son continuos? Sí, ahí tienen la estructura de independencia, todo lo bonito, pero no son continuos, solamente K son continuos. ¿Acaso la matriz tiene rango K? Esa duda le surgió a él porque las matrices de n por n con n elementos en la diagonal tenían rango n. Entonces quería saber si las matrices con K elementos en la diagonal tenían rango K. Él nos dijo que no se le había ocurrido la prueba, que lo habían intentado con Paulo y que no pudieron dar con ella. Pero y que tampoco tenía un contraejemplo. Entonces lo dejó al aire eso. Y un compañero de la maestría y yo empezamos a discutir el problema. Y poco a poco dimos con algo y se lo expusimos a Víctor Pérez Abreu para que lo pusiera en las notas como la solución definitiva al problema que él había planteado. Y la idea clave fue usar esta caracterización del rango de una matriz. El rango de una matriz, les dije que era el número de columnas linealmente independiente que tiene la matriz, también coincide con el natural más grande, tal que la matriz en cuestión tiene una submatriz cuadrada. Fíjense que la matriz A no necesariamente es cuadrada, pero la submatriz que estoy tomando sí es cuadrada. Y el rango es la dimensión más grande que puede tener esa matriz, tal que tiene determinante no cero. Me voy a explicar con un ejemplo. Lo voy a leer primero. El rango de una matriz A es el natural más grande R, tal que A tiene una submatriz B de R por R con determinante no cero. Por ejemplo, si yo tengo la 1, 1, 3, a ver aquí, 2, 2, 6 y 1, 2, 6. Tengo esta matriz de aquí. Esta matriz no es de rango completo. Porque esta es 2 veces esta de acá. O sea, estas dos no son linealmente independientes. Y una de las submatrices que yo puedo tomar es esta. 1, 1, 2, 2. O sea, corresponde a eliminar esta columna y esta fila de aquí y me queda esta matriz. Pero esta tiene rango 1. Esta es de 2 por 2, pero no es invertible. Entonces no la cuento. Puedo tomar también la matriz completa, no es invertible, entonces no la cuento. Puedo tomar el 2, 2, 1, 2. Esa es la que corresponde a eliminar esta columna y esta fila. Y ahora sí, me quedó una matriz que tiene rango, que es invertible, y es de 2 por 2. Entonces, si hago eso con todas las submatrices posibles, siempre las matrices invertibles van a tener dimensión 2 por 2. Entonces, el rango de la matriz A es igual a 2. Esa caracterización del rango como la dimensión de la submatriz más grande, de la submatriz invertible más grande que tiene A, es la que nos ayuda a dar la solución. Y las expongo a continuación. Yo defino un análogo a las matrices de tipo M. Acuérdense que las matrices de tipo M eran estas que tenían todos los elementos de la diagonal continuos y tenían estructura de independencia. Todo contra todo era independiente. Pues ahora voy a hacer lo mismo, pero ahora tengo una matriz cuadrada. Una matriz rectangular, no necesariamente cuadrada. Esta matriz aleatoria de aquí, tomo un K menor o igual que el mínimo de M y N. Sí, porque ahora tengo matrices de la forma, pueden ser así, 1, 1, 2, 2, 1, 3, así. O sea, ya no necesariamente es cuadrada, entonces me tengo que fijar en un K que sea el mínimo de 2 y 3 en este caso. Y digo que es del tipo MK si tiene K variables independientes en la diagonal principal y además tiene la misma estructura de independencia que antes. Los elementos de la diagonal son independientes y también son independientes de los que están fuera de la diagonal. Sigo teniendo las mismas hipótesis con independencia, pero ahora le cambié y solamente tengo K elementos continuos en la diagonal.
Y bueno, el teorema dice que una matriz del tipo MK cumple que la probabilidad de que el rango de A sea mayor o igual que K es 1. Lo quiero contrastar con el resultado de Paulo, el resultado de Manríquez que le puse hace rato. Dice que la probabilidad de una matriz del tipo M cumple que la probabilidad de que el rango de la matriz A sea igual a N es 1. Esto se los puse así, ¿no? La probabilidad de que el determinante de A sea distinto de 0. Es lo mismo, es el mismo evento. Y el resultado de nosotros dice que una matriz del tipo MK cumple que la probabilidad del rango de A sea mayor o igual que K es 1. Aquí también le puedo poner mayor o igual porque pues el mayor nunca se cumple, el igual siempre. Es una generalización del resultado que teníamos antes, pero vamos a usar el resultado de Paulo. Les quiero platicar elementos de la prueba. Es una prueba muy rápida con esta caracterización del rango. La idea es la siguiente. Yo la matriz A, la matriz que es del tipo MK, la puedo llevar con un cambio de base a una matriz de este tipo. Es decir, yo le aplico operaciones elementales, cambio filas, cambio columnas, hago esas cosas para que me queden todos los elementos continuos en el bloque de arriba. Este B que está aquí es una matriz de K por K y todos los elementos de su diagonal son continuos. Son los K elementos continuos que están en la diagonal. Los demás no sé cómo son, pero esto sí. Y esto lo pude hacer con un cambio de base. Cambié la matriz, pero por una matriz que tiene el mismo determinante, que tiene el mismo rango que la anterior. Porque las operaciones de cambio de fila solo cambian el determinante en posiblemente de signo, pero igual para ver que son distintos de 0, no importa. Y usando el resultado de Paulo para esta matriz B de aquí, yo puedo ver que esa matriz es invertible porque es de K por K y tiene K elementos en su diagonal y tiene la misma estructura de independencia. Eso por un teorema que se llama el teorema de agrupamientos, que te dice que subconjuntos de conjuntos independientes son independientes. Y bueno, esta matriz de aquí, por el resultado de Paulo, es invertible. Y por la caracterización del rango, que les dije que era el natural más grande, tal que se cumplía eso, que fuera invertible. Entonces yo llego a que el rango de esta nueva matriz tiene que ser mayor o igual que K. Porque ya encontré una de K por K que es invertible. Y este es el rango es el máximo que cumple esa propiedad. Entonces se tiene esta desigualdad de aquí. Y ya que el determinante no se altera con cambios de base, pues entonces también puedo decir lo mismo de la matriz sin el cambio de base. La probabilidad de que el rango de la matriz original sea mayor o igual que K es la misma que la probabilidad de que el rango sea mayor o igual que K de esta matriz cambiada, y eso es 1 por el teorema de Paulo. Y acabamos, ya demostramos el teorema que quería Víctor Pérez Abreu. Pero él lo formuló y empezó a preguntarse con la igualdad. Él quería ver que una matriz que tenía esas propiedades tenía una igualdad aquí, no una desigualdad. Y la pregunta es ahora si podemos decir más, si podemos probar ahora la igualdad. Ahora, les quiero mencionar algunas ventajas antes. Esta prueba incluye las matrices rectangulares y no solo las cuadradas, como era el caso del resultado que ya tenían Víctor y Paulo. Y es inmediato que no necesitan estar en la diagonal las continuas. Lo único que se necesita es que haya al menos una variable continua por cada fila y por cada columna. ¿Sí me explico? Si yo corro una columna, tiene que haber una variable continua.
Si corro una fila, tiene que haber una variable continua. Si eso pasa, yo puedo hacer intercambio de filas y columnas para llegar a la que tiene todos los elementos en la diagonal. Eso es por lo mismo del cambio de base. O porque el determinante no se altera bajo operaciones elementales. O no hay una operación elemental que haga que la matriz cambiada tenga determinante 0 y la otra no. ¿Sí me explico? Bueno. Y además esto nos da información de las matrices a bloques. A veces tenemos información de uno de los bloques de la matriz, pero no de lo demás, y ya podemos decir al menos que tiene rango K. Eso nos puede servir en análisis de componentes principales de alguna forma, como lo motivé al principio. Y ahora lo que estaba tratando de responder la pregunta de Víctor. ¿Podemos decir más? ¿Acaso tenemos la igualdad? ¿Esto se vuelve una igualdad? Pues no. Aquí está un contraejemplo. Considero una matriz aleatoria que tiene distribución Rademacher. Recuerden que la Rademacher era la que tenía menos unos, tomaba menos unos y unos con igual probabilidad. Tiene estas variables, perdón, la variable x12 y la variable x21 y x22 tienen distribución Rademacher, pero la primera no, la primera tiene distribución continua. Y tiene la misma estructura de independencia de las matrices de tipo M. De hecho, puedo tomarlas todas independientes. De todas formas, es un contraejemplo. Esta matriz de aquí tiene 3 variables discretas y una continua. Si el teorema fuera cierto para igualdad, entonces esta matriz tendría que tener rango 1, pero esta matriz tiene rango 2, con probabilidad 1. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que el determinante de esa matriz sea diferente de 0 es una matriz de 2 por 2, el determinante coincide con el producto de estas dos menos estas dos. Es la probabilidad de que esto sea diferente de 0. Y otra vez puedo despejar. ¿Por qué? Porque x2 nunca toma el valor 0. Son menos unos y unos. Sea lo que sea, acá me queda algo independiente de esta variable que es continua. Esto tiene probabilidad 1 por el teorema que probé. Entonces demostré que la matriz es de rango completo, es decir, la matriz esta tiene rango 2, pero solamente tenía una variable continua en la diagonal. Entonces no se puede decir más que lo que establecimos en el teorema Gilberto y yo. Y eso terminó con la prueba que necesitaban. Y creo que les da una buena idea del tipo de elementos que se manejan en la teoría clásica de matrices aleatorias, en la que no estoy considerando los eigenvalores ni las matrices como elementos de un álgebra, como lo hace la probabilidad libre, sino que estoy considerando el manejo usual de variables aleatorias y las matrices aleatorias como un elemento que es más rico que un vector de variables aleatorias, que un vector aleatorio. Porque esto puede verse como un vector aleatorio, pero además tiene la estructura de matricial. Entonces puedo hablar del rango, del determinante, del eigenvalor, y eso me está dando información también de algún proceso que está detrás. Esto lo he visto aplicado en las matrices de covarianzas de matrices gaussianas, y bueno, entre otras cosas, redes neuronales y cosas de ese estilo, tienen aplicaciones que necesitan de la estimación de la matriz de covarianzas poblacional de alguna distribución. Como pudieron ver, usé cosas del rango, usé cosas del determinante, caracterizaciones, cambios de base. Toda el álgebra lineal que se ve en la licenciatura es importante para estudiar las matrices aleatorias. Este también es un anuncio para probabilidad y álgebra lineal, que bueno, esta área de matrices aleatorias intersecta las dos, pero en general utiliza muchas herramientas. Si se van por el enfoque que les platicé al principio de Wigner, tienen que saber álgebras de estrella, cosas de variable compleja para las distribuciones analíticas, cosas combinatorias para calcular momentos mixtos y un montón de cosas que yo admiro mucho a las personas que trabajan esto. Entre ellos Octavio, que fue mi asesor de licenciatura, maestría y probablemente de doctorado. Y pues es un anuncio para todos ustedes que están buscando tema, pues echen un ojito a las matrices aleatorias. Seguramente pueden intersectarlas con algo en lo que ustedes les causa interés, porque son bastante amplias. Y el manejo que necesitan, pues es álgebra lineal. Para los amantes del álgebra lineal, como Iván, pues ahí está esta área para que se diviertan. Y unas referencias para 2 de probabilidad.
el Alan Guth y el Resnick son de probabilidad, y el libro de Terence Tao para introducirse a la teoría de matrices aleatorias. Y es todo. Estoy abierto a preguntas. Muchas gracias, Saúl. Oye, preguntas del público, alguien que tenga alguna pregunta. Adelante. Iván, ¿tienes pregunta? A ver, ¿qué relación tendría esto con la otra parte que habías hablado anteriormente de la cuántica, por ejemplo? Ahorita, son dos enfoques diferentes, pero sí podría conectarse de alguna forma porque el número de eigenvalores que vas a tener de una matriz en un espacio real, no en un espacio complejo, también está de alguna manera relacionado con el tipo de estructura que tiene la matriz. Entonces, sí lo puedes conectar. El otro enfoque no es exclusivo, pero yo lo veo más como para eigenvalores. El enfoque analítico de considerar las matrices como elementos de un álgebra y luego empezar a calcular funcionales en esa álgebra, los complejos, sirve para estudiar el comportamiento espectral de una matriz. Y eso te permite, cuando la matriz es infinita, cuando es la matriz relacionada a un operador en dimensión infinita, como es en los espacios de Hilbert que trabajan de mecánica cuántica, entonces los eigenvalores están relacionados con observables. Con resultados de un observable. Por ejemplo, el hamiltoniano es un observable, el de posición, el de momentos. Y bueno, si tienes la matriz y sacas los eigenvalores, pues tienes alguna información de los valores de energía que puede tomar un sistema y cosas de ese estilo. De hecho, en mi defensa de maestría en mi defensa de tesis de maestría, lo relacionamos de alguna forma con información cuántica, pero es una manera muy complicada de combinar los dos enfoques, que en otra plática con gusto se los podría explicar. Muy bien, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Aguilera. Sí, de hecho sí. Ya sabía. A ver. O sea, la verdad, primero que nada, pues felicidades. La plática a mí me encantó. Explicas bastante bien. Y pues mi pregunta va pues por el lado de todo esto que tú estás platicando funciona para matrices cuadradas finitas. Entonces, ¿qué complejidad hay si puedes llevar a una dimensión numerable de tu espacio, de tu matriz, en cualquiera, ya sea columnas o filas? Y entonces ver la medida de la cantidad de variables aleatorias que tú quieres en las filas y en las columnas. Es buena pregunta y la respuesta es que prácticamente no puedes decir nada. Lo que puedes hacer es cambiar el espacio. Tú tienes una colección de variables aleatorias, de matrices aleatorias, pero van creciendo su dimensión. N converge infinito. Entonces, tú le asignas a esto una medida que puede ser la traza sobre traza normalizada, que también va cambiando, y empezar a estudiar cómo varían, cómo fluctúan estas cosas, que es el análogo a los momentos, es el análogo a los momentos en probabilidad. ¿Cómo varía esto? Y si estos números, a pesar de que estás haciendo matrices cada vez más grandes, porque la dimensión va cambiando, si estos elementos de aquí, que son números, están convergiendo a unos números de esta forma, donde esta es la distribución a la que le llamas límite. Los elementos en el límite nunca los conoces, los relacionas. Este es el diagrama. Aquí tienes matrices. A las matrices les asignas una distribución en este sentido. Estos ya son complejos o números. Aquí ves un tipo de convergencia, convergencia débil, que llamamos, porque estos números están convergiendo a los números de esta medida. Y aquí construyes un espacio de posiblemente operadores en un espacio de Hilbert, que con el funcional que existe por el teorema de Riesz, tienen esta medida de acá.
Ok. Entonces, las matrices en general, en realidad no las ves en el límite. Lo que ves son operadores de este estilo que tienen la misma distribución límite que los elementos que le asociamos a las matrices finitas. Entonces, no puedes decir, caracterizar esto con los elementos continuos que tienes en la diagonal acá, salvo que esos elementos continuos te den información de esta sucesión de aquí. Ok. Muchas gracias. Sí, que fue básicamente lo que hizo Wigner, ¿no? Con los ensambles, con lo que empezó. Sí, sí, exactamente eso. De hecho, la distribución límite en el caso de las matrices que él consideró, o sea, la medida que aparece aquí en el caso de Wigner, se ve algo así. Se las puse al principio, creo. Se las puse al inicio de la plática. Es esa, la distribución semicircular. Ya. Sí, ¿Alguien Saúl, más? ¿no? Ajá. ¿Quién Una tiene una pregunta. pregunta? Sí, sí. ¿Sí? O sea, al momento de pasar a dimensión infinita, siempre hablas de la descomposición espectral, ¿no? Ajá. Esos operadores en el espacio de Hilbert que tienes ahí arriba, todos son operadores compactos, ¿o no? No. En el caso de mecánica cuántica sí, pero en principio ni siquiera puedes hablar de la existencia del espectro. Ah, Sí, sí, en general esto se vuelve muy complicado. Cuando tienes mecánica, en mecánica cuántica, el espacio de Hilbert de aquí es separable. Entonces puedes decir cosas del espectro cuando tienes operadores, cuando consideras los operadores compactos. Pero sí, el espectro ya no es un conjunto de esta forma. Es un intervalo posiblemente, ¿no? 3,7, no sé, un intervalo. Y los cálculos se vuelven un poquito más complicados, pero sí, por la generalidad de que estás trabajando en un espacio que lo más que cumple es ser una álgebra, puse los complejos, una álgebra con cierta estructura de involución, pues no puedes decir prácticamente nada. Necesitas ponerle restricciones, si no tu problema se vuelve difícil. gracias. Y otra pequeña pregunta también, nomás como curiosidad. En el caso de dimensión finita, tú tienes el álgebra ahí de las matrices aleatorias y eso. Más o menos tú puedes conocer digamos, el radical o el ideal más grande generado por las matrices normales, por ejemplo. O sea, eso para ver la descomposición del espacio vectorial finito como, o sea, tener una base de puros valores de eigenvectores de cada uno de los operadores, ¿no? De hecho, puedes decir más aún. En el caso de dimensión finita, esta cosa de aquí tiene una única medida y es la medida que es uniforme en los eigenvalores cuando estas son matrices normales. Es decir, es la suma de deltas de Dirac en lambda i con lambda i conjugado, algo así. Cuando son reales, pues es nomás la medida de Dirac en los eigenvalores reales que están ahí, cuando se autoadjunta esta matriz de acá. Pero, o sea, puedes caracterizar en dimensión finita. Puedes caracterizar la información probabilística que vas a tener y bueno, el espectro está dado. Gracias. Ok, a ver, yo creo que hay tiempo para una última pregunta. Francisco, tienes una pregunta, ¿no? Sí, bueno, creo que me dio son dos. A ver, me pregunto qué tan lejos estás de un resultado óptimo. Por ejemplo, te puedes preguntar cuándo se da la igualdad o si puedes todavía debilitar más las hipótesis. Por ejemplo, en el caso veo que de tu contraejemplo veo que pusiste una distribución continua y las demás discretas, por ejemplo. Si prohíbes cosas así, ¿crees que puedas obtener la igualdad? Sí, pues de hecho, creo que el ejemplo que había puesto dices que tenga continuas, pero también tenga rango 1, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso 2×2, que tenga puras continuas, pero no tenga discretas. A ver, es que mencioné hace rato que dependía mucho de la estructura de independencia que tenían. Por ejemplo, esta variable tiene puras continuas y tiene continuas en la diagonal, pero no son independientes.
Es más, también le puedo poner la X aquí y 2, no sé, para que no se vea que es la misma. Así. No, hablo de tu contraejemplo. De tu contraejemplo que pusiste X11 y sobre el final. O sea, Ajá, claro, claro. El Rademacher, ¿no? Ajá, ese. Sí, en este caso yo demostraba que no se cumplía la igualdad, te daba un contraejemplo. Pero es que hemos Ajá. visto varios ejemplos así, en el que ponemos, a ver, ahora vamos a poner 2 discretas, y esa sí es de rango completo. Ahora vamos a poner 2 continuas acá. No, esa es de rango, sí es de rango completo, esta no. Entonces hay contraejemplos casi para cualquier combinación que nos dice que no se puede decir más que eso. Ahora, lo que no nos hemos preguntado es qué pasa si cambiamos la estructura de independencia. Ahí sí no sabría, es que manejar variables dependientes es una complicación muy grande, muy grande. Es la gran Necesitaríamos, diferencia entre la probabilidad y la teoría de la medida, ¿no? tendríamos que al menos pedir algo que nos diga que son independientes a la larga. Porque esos resultados también se habla de el rango asintótico de las matrices. Entonces, hay una condición que se llama alpha mixing que me dice que las variables no son independientes, pero en el límite sí lo son, algo así, y en el límite puedo tener resultados. Pero sí estuvimos viendo si se podía mejorar el resultado cambiando la estructura de las variables, si son continuas, discretas, mixtas, y no pudimos decir más que lo que del teorema. Pero no hemos podido decir nada si le quitamos hipótesis de independencia. Ahí sí se vuelve muy complicado el estudio. Sí, por ejemplo, para que tu desigualdad sea una igualdad, por ejemplo, buscar hipótesis. Uh-huh. Sí, está difícil. Al menos hay contraejemplos de prácticamente de todo lo que hemos conjeturado. Bueno, gracias. De nada. Bueno, yo creo que aquí lo vamos a dejar. Agradecemos la participación de Saúl. Un aplauso de mi parte y espero que de toda la parte de todos los presentes. Saúl, muchas gracias. Gracias, Tulio, y saludos a todos. Qué gusto ver nombres de personas que estimo tanto. Gracias por la oportunidad y un gusto. Dale, Saúl, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Saúl. Hasta luego.